Siendo hoy día miércoles 24 de junio, continuamos estudiando la palabra de Dios con este mensaje que ya sería nuestra tercera parte, mensaje cuyo título es Tu tristeza se convertirá en gozo. Tu tristeza se convertirá en gozo. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 20 donde estamos estudiando. Juan capítulo 20 versículos 19 al 23. Así dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Les repite este saludo o esta declaración. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Tu tristeza se convertirá en gozo. Aquí está la frase clave cuando dice que después de que los discípulos y los apóstoles estaban entristecidos, atemorizados, aterrorizados, espantados y turbados, nos dice el versículo 20, que después de que Cristo se hace presente en este lugar donde ellos estaban encerrados por temor a los judíos, dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y aquí está el cumplimiento de aquella promesa hecha en el discurso del aposento alto, en la última noche, que Cristo comparte con los suyos, donde Él les promete que después de la tristeza que vino por la muerte y crucifixión de su Maestro, cuando Él resucita y se manifiesta a ellos, es un motivo de regocijo, de alegría, porque ven a su Señor resucitado. Esta es nuestra tercera parte de este mensaje. En la primera parte vimos un vistazo general a toda esta porción bíblica y el día domingo estuvimos profundizando en el día del Señor. Así que son 5 temas los que queremos estudiar en este texto bíblico. Primero, el día del Señor, la paz de Dios, el gozo del Señor, la comisión del Señor y el regalo del Espíritu Santo. Estos son los 5 puntos que se destacan en el relato de Juan y que sin duda el autor inspirado y por supuesto el mismo Espíritu Santo que inspira a Juan nos quiere hacer el énfasis y nos quiere marcar la importancia de estos temas que asoman desde el énfasis del mismo texto. Nos dice Juan 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Ya vimos el domingo pasado que los 4 evangelistas hacen un fuerte énfasis y remarcan como si lo hicieran con un destacador fluorescente amarillo o verde, según el que a usted le guste utilizar o que no le guste tal vez. Pero yo acostumbro a marcar los textos con un destacador amarillo fluorescente. Y esa es la idea que los 4 evangelistas nos remarcan, nos enfatizan el hecho de que Cristo resucitó en ese primer día de la semana, que es el día posterior al Sabbat judío o al séptimo día. Obviamente, en ese contexto de tiempo aún no se llamaba domingo o el día domingo, como les expliqué, esto es un título, un nombre posterior que viene del latín dies dominicus, haciendo alusión a que este era el día que le pertenece al Señor, del dominio del Señor. Y vimos que tempranamente la intención del Señor Jesucristo fue resucitar ese primer día, congregarse con ellos en 2 oportunidades ese primer día
compartiendo el pan, comiendo con ellos, abriendo las escrituras, enseñándoles y teniendo comunión con ellos este primer día de la semana. Y vimos varios ejemplos bíblicos cómo la iglesia posterior comenzó a tomar la costumbre incipiente, obviamente, no por mandato, no por una ley, sino por costumbre, por adoración, comenzaron a reunirse y congregarse en el primer día de la semana. Y ya vemos que cuando se escribe Apocalipsis, en el año 90, después de Cristo aproximadamente, ya Juan denomina a este primer día como el día del Señor. Así que eso ya lo dejamos, ya pasamos la página, hacemos el check. Y ahora quiero enfocarme en la paz de Dios. Y así como los cuatro evangelistas nos enfatizan eh, el, el- el día en el que ocurran estos eventos y otros posteriores, también aquí los cuatro evangelistas nos hablan de este saludo, paz a vosotros. Pero es muy interesante que Juan, en el mismo texto, en el mismo relato, nos dice que Cristo en dos oportunidades les declaró a sus discípulos que estaban ahí reunidos, a los apóstoles más otros seguidores de Cristo, les dice en dos oportunidades muy cercanas, paz a vosotros, lo que conocemos como el shalom, eh, españolizando el saludo en hebreo judío. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice doblemente paz a vosotros? Debemos entender que este era un saludo tradicional en el mundo judío. Lo que significaba era que el judío que saludaba a otro de esta manera le estaba deseando la paz de Dios a su oyente o interlocutor. Pero usted sabrá que como cualquier saludo humano, finalmente se termina transformando en algo rutinario, en un hábito, en una costumbre, sin mayor significado que solamente saludar. Pueden haber excepciones. Es como cuando uno dice buenos días, realmente ya no estamos deseando con anhelo, con devoción que nuestro prójimo tenga un buen día. Eh, es un simple saludo. Y así debemos entenderlo en el contexto cultural judío. Pero cuando el Señor Jesucristo saluda de esta manera, Él tiene un propósito real de declarar, de desear, incluso de instituir la paz de Dios a quien le está escuchando o a quien está saludando en esto. En dos oportunidades, Él saluda a los que están ahí reunidos con este saludo paz a vosotros. Dice que cuando estaban reunidos ahí por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Después, por lo menos en las palabras del apóstol Juan, nos dice que en el versículo 20 les mostró las manos, les mostró el costado, los pies, como nos dice también Lucas, les dijo, incluso los desafió a que le tocaran, para que ellos se dieran cuenta que no era un espíritu ni un holograma, sino que era real, estaba en cuerpo ahí delante de ellos. Los discípulos se regocijan confirmando esto. Y el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Es decir, en el mismo momento que Él les saluda, que les comunica paz porque están turbados, están con miedo, están afanados, están aterrorizados, ellos al escuchar el paz a vosotros y el ver efectivamente que quien está al frente de ellos es el Señor Jesucristo, se regocijan y una vez que tienen la paz verdadera, y que se evidencia por este gozo, por esta alegría manifestada, les vuelve a decir paz a vosotros, preparándolos para la comisión que les va a enviar. Pero el tema del regocijo y de la comisión la vamos a ver en otros mensajes. La primera paz, obviamente, fue para tranquilizar los corazones de sus discípulos. Así que aquí no hay ningún misterio. El Señor les reprende, según lo que nos dice también Marcos 16. Ellos están turbados en su corazón. Recuerden que en nuestros estudios a Filipenses hemos descubierto que el afán, que la turbación, la preocupación viene precisamente de un corazón que no está confiando en el Señor. Y esa es la realidad bíblica.
El afán viene por no pensar correctamente, por no orar correctamente y por no disfrutar de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede con estos discípulos y apóstoles. Ellos no han experimentado la presencia del Cristo resucitado y por eso ellos están turbados, están afanados, preocupados. Entonces esta primera paz, este saludo que es real, que es genuino del corazón de Cristo, es para tranquilizar los corazones y los pensamientos de sus discípulos, las emociones que estaban ahí revoloteando. La segunda paz, versículo 21, fue para prepararlos, sí, fue prepararlos para una nueva declaración de la comisión que Cristo iba a poner en sus manos, que ya lo vimos en mensajes anteriores cuando Cristo les dice, y ustedes serán testigos o son testigos de estas cosas que ustedes han visto y experimentado. Ustedes son testigos del Evangelio, que lo vamos a ver después en Mateo 28, en Marcos 16 y obviamente en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando les declara, y ustedes serán testigos del Evangelio. Entonces, obviamente, antes de ellos comunicar la paz de Dios o la potencialidad o la posibilidad de que el incrédulo tenga paz, es necesario que Cristo les transmitiera su verdadera paz primero a ellos. Así que la primera paz es para tranquilizar sus corazones y la segunda paz es el apresto, el preparativo para que prontamente sean comisionados al ministerio de la reconciliación. ¿Cuál comisión? La comisión del Evangelio, la comisión de la reconciliación y la comisión de la paz, que estudiaremos próximamente. Eh, Ahora profundizando un poco más en este tema, en este mensaje hoy día más temático sobre la paz, como el domingo fue el Día del Señor, la Escritura nos habla mucho acerca del concepto de la paz, pero no es de ninguna manera la paz que el mundo o la humanidad nos puede entregar. De hecho, dice Cristo en su discurso del aposento alto, yo no les doy mi paz como el mundo la da. Lo que yo les transmito a ustedes, seguidores y creyentes, es otra paz. El mundo, la humanidad, tiene muchos recursos para traer paz a nuestras vidas. Una paz física, una paz emocional, una paz mental, una paz engañosa, pero siempre será una paz pasajera. De hecho, los seres humanos, de manera egocéntrica, siempre estamos buscando en nosotros tener paz por medio de innumerables recursos inventados. Podríamos partir desde los medicamentos, buscando que las pastillas, los medicamentos, las hierbitas, eh, traigan tranquilidad, paz a nuestro sistema nervioso, ¿verdad? La melisa, la pasiflora, la agüita del Carmen, que obviamente son recursos naturales y otros que lamentablemente se transforman en adicción. A veces las palabras de una persona, de un sabio, podrían traernos una paz a nuestros pensamientos, pero ustedes, hermanos y hermanas, saben que ninguna de esta paz puede realmente alcanzar la paz que anhelan nuestros corazones. Y por eso que la Escritura nos habla, por ejemplo, de la paz con Dios y de la paz de Dios, que no sé si en algún momento se los compartí en nuestros estudios de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pero todos los comentaristas, los eruditos, siempre hablan de estos dos conceptos de paz, como para sintetizar, porque hay mucho más, podríamos hacer una teología de la paz, desde Génesis a Apocalipsis, pero solamente quiero enfocarlos en la paz con Dios y la paz de Dios, como dos conceptos diferentes, pero con la misma raíz. Primero, hermano y hermana, lo primero que debe estar presente en la vida de todo ser humano y de todo creyente es la paz con Dios, la paz respecto
a la persona de Dios. Y en segundo lugar, como consecuencia de la paz con Dios, los creyentes podemos disfrutar de la paz de Dios, porque Él es el Dios de paz. El concepto de la paz con Dios lo encontramos en Romanos 5.1. Justificados pues por la paz tenemos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la persona de Jesucristo. Por eso que Él puede declararles de manera autoritativa a sus turbados apóstoles, paz con vosotros, paz a vosotros. Porque Él es el medio, el intermediario que es posible, que hace posible que tengamos paz para con Dios. Y la segunda paz, la paz de Dios, es la que encontramos, que ya hemos estudiado en Filipenses 4.7, cuando habla que después de orar correctamente, después de pensar correctamente y vivir correctamente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestro corazón y nuestros pensamientos. La primera paz es con Dios, basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso que Cristo puede declararle, el Cristo resucitado, puede declarar a sus apóstoles paz a vosotros, porque la paz con Dios, la paz respecto a Dios, es lo que obtuvo Cristo por morir en la cruz. Y por eso cuando les dice paz a vosotros, les muestra sus manos, su costado y sus pies, porque ese cuerpo herido, atravesado, que derramó la sangre del Hijo de Dios, es la evidencia de que Él logró en la cruz la consumación de la paz con Dios. Consumado es, Él exclamó en la cruz. Y les dice, miren mis manos, mis pies, mi costado. Paz con Dios. Y la segunda paz, que es la paz de Dios, viene de su presencia con nosotros, como ya lo vimos en Filipenses 4, lo estudiamos también en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, nosotros podemos tener, y quiero compartir en algún momento un texto maravilloso que encontré a propósito del gozo que encontramos por disfrutar de la presencia de Dios, cuando dice el salmista en el Salmo 16, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué significa tu diestra? Bueno, el Hijo de Dios ascendió a la diestra del Padre. Eso significa la comunión que tiene el Hijo con el Padre en el cielo después de su resurrección. Cristo está a la diestra, está en la presencia del Padre. Y el creyente que está unido a la persona de Cristo por medio de la fe, en la medida que se acerca a Cristo, en la medida que tiene comunión con Cristo, tiene comunión con el Padre, y por eso podemos tener paz con Dios y la paz de Dios, porque Él es el Dios de paz y Cristo es quien hizo la paz entre nosotros y el Padre. Ahora, usted puede pensar, ¿por qué necesitamos la primera paz? Paz para con Dios. Bueno, porque nosotros, recuerde, todos los descendientes de Adán y Eva, estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Y así lo dice Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48:22. No hay paz para los malos. No hay posibilidad de paz espiritual para con Dios, para los malos. Y lo vuelve a repetir Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Recuerde el concepto del Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 1, capítulo 2 y 3? Que no hay justo ni aun uno. Todos hemos hecho lo malo, todos hemos pecado contra Dios. Y por eso nos dice Romanos 3, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos ajenos, separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos, en mayor o menor medida, somos malos y somos impíos.
porque al ser pecadores estamos separados de Dios. Y esto se ilustra en la expresión del apóstol Pablo que estamos muertos espiritualmente por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y recuerde entonces, si tenemos a un Dios santo, justo, puro, apartado de todo mal, y tenemos por un lado a una humanidad pecaminosa y profundamente pecaminosa, caída y apartada, separada de Dios, entonces hay un muro, hay una oposición entre el Dios tres veces santo y el hombre y la mujer que es pecador o pecadora. Y aquí ya no hablemos de la humanidad, hablemos de nosotros como individuos, personalicemos la condición del hombre y de la mujer delante de Dios. Entonces, Dios está en oposición al pecador. Hay una no hay reconciliación entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador, la humanidad pecadora. No hay paz para el pecador, ni para el malo, ni para el impío, nos dice la palabra de Dios. Pero Dios es el Dios de paz. No hay paz. Y por eso que los pecadores necesitan tener paz para con Dios, paz respecto a la persona de Dios, porque estamos en oposición antes de conocer a Cristo, estamos separados, hay una barrera infranqueable, hay un abismo, una cima profunda entre el Dios santo y el hombre pecador. El hombre jamás podrá saltar ese abismo, esa cima, esa pared que significa la santidad de Dios, porque Dios mismo expulsó a la humanidad, a nuestros padres, Adán y Eva, los expulsó de su gloria y de su santidad. Por lo tanto, ¿quién debe hacer el ejercicio de acercarse, de condescender? Es Dios. Dios tuvo que descender, Dios tuvo que humillarse y el Dios Hijo se humilló, como nos dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo, bajó a las profundidades de la tierra pecaminosa. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos paz para con Dios. Y les quiero invitar para que veamos cómo fue posible esto en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Y aquí nos dice, justificados pues por la fe es el medio, el instrumento que expresa el ser humano, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por Cristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se da cuenta? Podemos tener paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por la fe. Entonces, cuando por la fe creemos en Jesucristo, Él nos justifica, el Dios Padre, aplica, agrega, cuenta a nosotros la justicia de Cristo. Y ya que estamos con la justicia perfecta de Cristo, entonces podemos pararnos frente al Dios Padre y hay paz para nosotros, paz para con Dios. Pero mire, ¿cuál era nuestra condición antes de esto? Dice el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, Romanos 5, 6, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Habla de que éramos débiles, que éramos impíos. Después el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos dice el versículo 9, por Él seremos salvos de la ira. Y hermanos, por eso que no hay paz para los pecadores, para aquellos que no han creído en Cristo. Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros los pecadores, porque Él es santo y somos nosotros impíos y hacedores de maldad. Por lo tanto, lo que corresponde es la ira de Dios sobre nosotros. Pero Cristo recibió Él en sí mismo toda la ira de Dios, toda la justicia y la paga de nuestros pecados fueron recibidas, fueron derramadas en la persona de Cristo en la cruz. Por eso podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y cuál es la condición para esta paz? La fe en el Señor Jesucristo. La salvación es condicional, es absolutamente condicional. Nadie que no tenga la condición de la fe puede tener paz ni salvarse de la ira, de la justa ira o de la justa retribución de Dios, de un Dios santo hacia nuestros pecados. Debemos, y Dios pone la condición de la creencia y de la fe. Dice versículo 10, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida del Señor Jesucristo. Ahora, vayamos por favor a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 13 al 17. Aquí también nos vuelve a decir que por la gracia de Dios podemos ser salvos por medio de la fe. Efesios 2, versos 13 al 17, nos dice lo siguiente. Efesios 2, 13 al 17, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿se recuerda lo que yo les dije? El Dios Santo y nosotros los pecadores. En otro tiempo estábamos lejos. Ustedes que ahora están en Cristo, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, nos dice, Él es nuestra paz. Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, en su vida las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los lejanos son los gentiles y los que estaban cerca eran los judíos. Tres conceptos de paz. Cristo, Él es nuestra paz. ¿Qué vino a hacer? Vino a hacer la paz por medio de su muerte en la cruz. ¿Y qué es lo que anunció? Las buenas nuevas de paz. Por eso, el Señor Jesucristo con toda autoridad le puede declarar a sus discípulos turbados, aterrorizados, paz a vosotros, porque Cristo es quien logró la paz para con Dios y nos reconcilió con el Dios de paz y el Dios santo. Pero también viene la paz de Dios, que es la que nos expresa Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, que ya es la paz propia que Dios le otorga a los creyentes, que en este caso oran correctamente, piensan correctamente. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, vigilará tus corazones, o vuestros corazones, vuestros pensamientos en la persona de Cristo Jesús. Y versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, les dice el apóstol Pablo, esto hagan, de esta manera vivan. Y en consecuencia, Filipenses 4:9 dice, y en consecuencia el Dios de paz estará con ustedes. ¿Se fija entonces por qué Cristo le puede decir doblemente a sus discípulos, paz a vosotros? Porque nosotros, los amados del Padre, por medio del sacrificio de Cristo y por medio de la fe, podemos tener paz para con Dios, con el Dios Santo, porque Cristo hizo esta paz por medio de morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y Él puede otorgarnos a nosotros los creyentes que oran, que viven correctamente. Nos puede transmitir a nosotros la paz de Dios para que el Dios de paz esté con nosotros para siempre. Por eso,
Él puede decir el Señor Jesucristo en Mateo 5:9, las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí entonces cuando Cristo, antes de comisionarlos, les da este, esta segunda declaración, paz a vosotros. Ustedes que van a ir, y al igual como yo lo hice, anunciar las buenas nuevas de paz, yo a ustedes los voy a comisionar para que vayan y entreguen, anuncien, proclamen que el Dios de paz anhela, ha buscado y ha consumado la posibilidad de que ustedes, pecadores, tengan paz para con Dios. Y obviamente unos discípulos turbados, atemorizados, ¿cómo van a transmitir las buenas nuevas de paz? No pueden ser pacificadores si primeros ellos no han experimentado la paz para con Dios y la paz de Dios. De la misma manera, hermanos y hermanas, que podemos estar turbados, aterrorizados, ¿cómo vamos a poder cumplir la comisión de anunciar las buenas nuevas de paz, de reconciliación? No podemos ser pacificadores si tú y yo no tenemos paz con Dios en nuestros corazones. ¿Cómo un creyente puede ser creíble, puede ser, puede tener convicción de llevar el Evangelio si él mismo está turbado y no pacificado en su corazón? Dios tiene que lograr la paz para con Dios por medio de Cristo. Y una vez que somos creyentes, debemos experimentar la paz de Dios para que podamos ser embajadores comisionados de paz creíbles. Y así lo expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, la comisión de la reconciliación. ¿Y cuál es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros nos llamó a ser pacificadores. Pero para ser pacificadores necesitamos que Él declare esta paz a vosotros y ya lo hizo Cristo mismo muriendo y resucitando. Necesitamos ahora nosotros cumplir la condición de la obediencia, de la sumisión para poder tener la paz de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero este tema quiero profundizarlo, el de la comisión, la reconciliación, en un mensaje posterior cuando hablemos de la comisión del Señor. Pero hermanos, para ir terminando, paz a vosotros. Necesitamos, hermanos, cumplir la condición de orar correctamente, con acción de gracias, con sumisión, con ruegos, con peticiones, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Necesitamos regocijarnos en la presencia de Dios, como lo hicieron los apóstoles en el versículo 20 de Juan capítulo 20. ¿Se da cuenta? Antes de yo ir y transmitir paz, de ser un pacificador, para aquellos que no tienen paz para con Dios, porque están muertos en sus delitos, están muertos en sus pecados. Necesitamos nosotros disfrutar de la paz de Dios. Y hermanos, aunque Dios la ha provisto para nosotros en su presencia, en la presencia de Cristo, Él también la ha condicionado para los suyos. No estoy hablando de la salvación, sino ahora de nuestra vida como creyentes. La paz de Dios viene solamente cuando hemos dejado todo nuestro afán en oración correcta, en pensamientos correctos, como lo vimos en Filipenses 4, y en vivir correctamente.
La paz de Dios está disponible para ti y para mí, pero Él nos ha dejado una condición que es la obediencia a Dios. El creyente que no ora correctamente, que no vive correctamente, que no piensa correctamente, no puede disfrutar de la paz de Dios. Aunque tiene paz para con Dios por medio de Cristo, no puede disfrutar la paz de Dios, como no la disfrutó David cuando cayó en sus pecados, como no la disfrutó Pedro cuando desobedeció al Señor y le negó 3 veces, y así tantos otros. Así que, hermanos y hermanas, que están turbados, que están atemorizados, aterrorizados por las circunstancias que vivimos. A lo mejor tú, creyente, estás buscando paz y tranquilidad en otras fuentes. Estás buscando la tranquilidad en que encuentres una vacuna, en que esto termine pronto, en que el gobierno establezca las cosas correctas, en que nos llegue un bono, en que nos llegue esto, en que no se produzca este nuevo orden mundial. Basta, hermanos y hermanas, de buscar la paz en sucedáneos. La paz de Dios la encontramos solamente en la persona de Cristo cuando vivimos conforme a lo que Dios nos ha establecido. Así que tu tristeza se convertirá en gozo, se relaciona con ese día del Señor en el cual Él resucitó para cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestras lágrimas en risa, en alegría. Y finalmente la paz de Dios, esta doble paz que Dios ha provisto para nosotros, por medio de Cristo, por medio de la fe. La próxima vez que estemos juntos seguiremos con el gozo del Señor, la comisión del Señor y por supuesto el regalo del Espíritu Santo. Paz a vosotros.